Bienvenidos al podcast de Otras Políticas. Si no te ocupas de la política se ocupará de ti. Programa número 4. ¿Son necesarios los partidos políticos? Bandos políticos enfrentados, luchando por el poder, existen desde siempre. Ya en el Senado romano, o en la Edad Media, o en la Francia revolucionaria aparecen cierto protopartido político. Aunque el partido político, como lo entendemos hoy en día, nace en el siglo XIX en el Parlamento de Gran Bretaña. Aquí, en España, donde estamos nosotros, en la Constitución española del 78 se expone lo siguiente: los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son, esto es lo más importante, instrumento fundamental para la participación política. Hoy nos preguntamos, ¿podría funcionar un sistema democrático sin la existencia de partidos políticos? ¿Hay alternativa real a los partidos políticos? Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes. Hola, Paco, buenas tardes. Hola. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Y Manolo, buenas tardes. Buenas tardes. Manolo, me quedo contigo. ¿Qué es un partido político y para qué sirve? Bueno, quizás esa pregunta de si... Esa pregunta ya nos va a dar para el programa entero. Efectivamente, si son necesarios los partidos políticos, si hay alternativa, pues tendríamos que empezar tomando nota de lo que hacen los partidos políticos, mejor o peor. En principio, un partido político es una asociación libre y voluntaria de personas que comparten un diagnóstico de los problemas del país, más o menos profundo, y de las soluciones que requiere el país, y sobre todo, que saben cómo obtener el apoyo de los electores y ganar las elecciones, y, finalmente, que es para lo que todo esto sirve, y que supuestamente, por lo menos, saben cómo gobernar y dirigir el país. Es decir, las características básicas de un partido o de cualquier otra organización que podamos concebir alternativa a un partido en una democracia sería que fueran capaces de ganar unas elecciones y, segundo, que una vez llegados, en el caso de España, a la Moncloa, fueran capaces de gobernar el país. Esto es, digamos, lo que tiene que saber hacer cualquier organización que pretenda funcionar alternativamente. Bueno, simplemente para ganar unas elecciones. Pues claro, para ganar unas elecciones hace falta, vamos a admitir que hace falta, sí, tener un espacio electoral que pueda crecer. No valen 20 amigos que se juntan. Hay un espacio electoral que ocupar. Hay que saber construirse un perfil electoral atractivo, lo cual significa tener varios líderes con capacidad de comunicar, con ideas o, en fin, que tengan cierto gancho. Algo parecido a un programa, es decir, un catálogo de propuestas, de ideas, una presencia mediática. Es necesario tener una implantación territorial, es decir, concurrir a unas elecciones en las 52 provincias que creo que tenemos en España, supone tener varias decenas de miles de personas dispuestas a presentarse en las listas de ese partido por cada provincia y, por supuesto, las primeras o que tengan alguna posibilidad de salir que sean capaces de hacer un cierto papel, pero sobre todo es necesario disponer de un equipo de marketing electoral, es decir, gente, eso lo puedes subcontratar si quieres, pero gente que analice las encuestas, toda la información que da el Big Data, las redes sociales, para saber las tendencias del voto y cómo captar nuevos votantes, analice la actualidad todos los días y detecte qué noticias son aquellas que van a suscitar interés y para las cuales los líderes tienen que ser capaces de reaccionar diciendo algo, que elabore los mensajes, las propuestas estrellas del programa electoral, en fin. Es necesaria una organización solo para presentarse a unas elecciones y ganarlas. Es la condición necesaria para poder llegar a gobernar.
luego cuando llegas a gobernar ya hace falta más cosas, claro, hace falta reunir gente con una experiencia de gobierno, porque claro, no vale decir, oye, montas un Consejo de Ministros y luego unos secretarios de Estado, ya aprenderán. No, a ser posible deben llegar sabidos, aprendidos, porque 4 años pasan volando. Entonces, necesitas reclutar gente, a lo mejor no hace falta estar en el partido, pueden ser funcionarios o otra gente, pero necesitas tener unos líderes preparados, vamos a decir, entre comillas, para gobernar, o que sean capaces de aprender rápido, un programa de gobierno, o al menos una serie de prioridades de cómo abordar, porque 4 años, ya digo, pasan rapidísimo. En fin, creo que con todo esto hay material para entrar a debatir. Oye, Manolo, y precisamente tú acabas de hablar un poco del tema de las elecciones, ¿no? Y ¿no te da la sensación de que a veces los partidos, y yo creo que eso es una percepción que tiene mucha gente, que precisamente se han convertido en unas máquinas de ganar elecciones, más que en gente, digamos, que sea capaz de gobernar y gente que tenga las ideas claras y que prepare, digamos, una estrategia política, una estrategia de gobierno claramente definida y que sirva para el país a largo plazo? No está demasiado enfocado, digamos, o sea, que lo único importante parece que es ganar las elecciones, sea como sea. Sí, bueno, efectivamente los partidos, si algo les caracteriza es que son maquinarias electorales muy eficientes. Son maquinarias electorales. Ahora, ¿solo eso? Bueno, los partidos que ya han gobernado, España, pues el PSOE y el PP, a nivel nacional, pues evidentemente saben que cuando lleguen al gobierno, pues echan mano de toda una serie de ex ministros, ex secretarios de Estado, etcétera, y rápidamente incluso pueden volver a nombrarlos, o por lo menos les van a decir estos quiénes pueden. Es decir, formarse el equipo de gente que tenga experiencia en los asuntos públicos para partidos que han estado gobernando es fácil. Para partidos que no han gobernado, vamos a poner ejemplo en España, Ciudadanos, suponiendo que pudiera llegar Vox o Podemos, pues evidentemente lo tienen mucho más complicado. Pueden recurrir a una cantera si tuvieran gobiernos autonómicos o ayuntamientos, si tienen, digamos, profesionales, pero efectivamente están mucho más alejados de saber lo que hay que hacer. O sea, tú lo que quieres decir es que de alguna manera esos partidos que tienen menos probabilidades de llegar al gobierno electoralmente pueden hacer promesas que saben que no van a cumplir porque, digamos, es gratis, entre comillas. Sí, claro que... Bueno, eso le sucede a los partidos que saben que no van a llegar al gobierno, que hacen promesas que saben que no van a cumplir, pero que les permite ir ganando una visibilidad y ganándose un electorado. Se dice, y está yo creo que bastante demostrado, que a medida que van acercándose a las posibilidades de gobernar de verdad, van suavizando las promesas que hacen, ¿no? Van procurando que sean más realistas. Pero incluso los partidos que piensan que van a gobernar hacen promesas que probablemente saben que no van a poder cumplir. Cuando hemos oído en este país promesas de bajar los impuestos, hemos visto que rara vez se cumplen, ¿no? Y eso, digamos, no lo castiga a la gente, o sea, y no se debería controlar de alguna manera, porque me parece un poco vergonzoso, o sea, que alguien te diga algo, te prometa algo, y que luego descaradamente diga que no, porque siempre hay alguna justificación para decir que no, ¿no? Esa es un poco la sensación que se le queda a la gente. Por eso la credibilidad de los políticos muchas veces, pues en este país yo creo que está muy baja, ¿no? Bueno, yo creo que la credibilidad de los políticos desde el punto de vista de los ciudadanos está baja porque efectivamente estamos acostumbradísimos a verles mentir, a verles enzarzarse en riñas y en descalificaciones que uno tendría pudor en utilizar en su propio ámbito personal, pero también por otra razón, porque yo creo, es una opinión personal, que la inmensa mayoría de los ciudadanos no son conscientes de la complejidad de lo que significa gobernar. Es decir,
parte de esas promesas incumplidas se explican perfectamente porque yo creía que esto se podía hacer y cuando he llegado al gobierno me he encontrado con una situación que no conocía desde fuera y que me hace pues tener que corregir el rumbo y tomar otras medidas. Eso es perfectamente justificable que se produzca. Ahora también hay la otra parte. Claro que hemos hecho promesas o se han hecho promesas que no se van a reconocer, se han hecho promesas sabiendo que no se podían cumplir. Claro que debería dar lugar a que después hubiera algún voto de castigo. Sucede que 4 años da para que se olviden muchas cosas. También da para que, viendo una de las limitaciones que tiene la democracia, es que elegimos entre lo que hay. Es decir, si uno tiene para elegir 4 o 5 partidos y te parece, sinceramente, suponiendo que fuéramos capaces de abstraernos de unas hipotecas ideológicas, sino que realmente hiciéramos el análisis fríamente, uno llega y ve que prácticamente, digamos, todos son de una mediocridad rampante, pues dices, mi libertad para elegir es muy limitada. Oye, ¿y no piensas que sería útil tener algún tipo de auditorías? O sea, una auditoría previa, cuando alguien promete algo, que alguien, un independiente, una entidad independiente, de alguna manera, digamos, verificase o diese su opinión de si eso es realizable o no es realizable, para evitar esos, donde dije, digo, Diego, y luego una auditoría posterior para que una vez en el gobierno, es decir, mire, usted ha estado 4 años, prometió tales cosas y ha hecho esto y no ha hecho esto otro. Pero algo independiente, digamos, que no dependa del gobierno, ¿no? ¿No sería eso, digamos, sano democráticamente? A mí me parece sanísimo, sería una gran cosa. De hecho, creo que en Holanda, lo primero, es decir, existe un organismo público, digamos, supongo que independiente, que audita todos los programas electorales, es decir, audita, valora todos los programas electorales, lo hace de oficio, no porque se lo pidan, de todos los partidos, diciendo cuánto va a costar en términos presupuestarios cumplir todas esas promesas que dice. Que, por supuesto, suele discrepar de lo que dicen los propios partidos. No sé si después, al terminar los 4 años, hace esa auditoría que tú dices. Yo creo que sería muy necesario y sería uno de los campos donde la sociedad civil, si no hubiera un organismo público con garantías de independencia y de rigor para hacer eso, la sociedad civil, es decir, grupos de ciudadanos con una cualificación profesional y con un compromiso de permanencia estuvieran dispuestos a hacerlo. Por supuesto, si es necesario. Enrique, a mí me da la sensación de que los países funcionan a pesar de los partidos políticos. Es decir, me da la sensación de que hay un cuerpo, hay una administración, un cuerpo de personas con experiencia en gobernar, como decía Manolo, y el que llega allí, lo único que tendría que hacer es ponerse al servicio o escuchar por lo menos a quien es un administrador y un gestor de oficio, de carrera, es decir, que está preparado para eso. Antes ha dicho Manolo que prometen cosas que luego no sabían que no iban a poder cumplir. No me lo creo. Es decir, y si es así, la ignorancia no se puede justificar. No sé, tú que has estado en la administración mucho tiempo, no compartes un poco la idea de que el país funciona mejor de lo que debería, gracias a que el funcionario de alguna manera está arreglando los desastres. No, yo no tengo esa opinión. Es decir, precisamente porque he estado en la administración muchos años, veo cuando hay un ministro competente la diferencia a cuando el ministro es absolutamente incompetente. O sea, hay mucha diferencia. Los funcionarios, yo creo que los funcionarios en España son bastante buenos profesionales, pero obviamente hay de todo. Son compatibles con distintos partidos en el gobierno precisamente porque son bastante disciplinados. Si lo que tienes al frente de un ministerio es una nulidad, pues eso se nota y mucho. Si tienes a alguien que escucha que digamos, que quiere hacer cosas, pues se nota también.
Es decir, al final es como decir que una gran empresa funciona mejor descabezada. No, para bien o para mal, yo creo que pese a sus inconvenientes, para bien, la cabeza de la gran empresa que supone el sector público y más aún el país está en el gobierno y en los políticos que elegimos. Sí, lo que pasa es que la cabeza de una gran empresa no la ha elegido la mayoría. No, esa es la diferencia. Claro, eso plantea otra cuestión. Si la mayoría sabemos elegir dentro de lo que nos ofrecen para elegir. O sea, son dos cosas. Yo creo que si deriváramos este debate hacia cómo regenerar la política, tendríamos que tocar la oferta y la demanda. Es decir, la oferta es cómo aparecen nuevos partidos, cómo se regeneran los equipos líderes, los liderazgos dentro de cada partido. Tenemos el modelo de Estados Unidos. El modelo de Estados Unidos es espectacular. En las últimas elecciones, las que ha ganado Biden, en el Partido Demócrata empezaron 26 personas postulándose, lanzándose como candidatos del partido para luego presentarse a las presidenciales. 26. Que después 15 renunciaron antes de empezar las primarias. Es decir, es un modelo de partido. Tiene inconvenientes de que se tienen que financiar por sí mismos, pero en cualquier caso lo que quiero decir es que la regeneración de la política en España significaría entrar en cómo se regeneran los liderazgos dentro de cada partido, y se podría hacer mucho, cómo pueden aparecer nuevos partidos, y por el otro lado, por el lado de la demanda, cómo la ciudadanía analiza lo que está pasando, lo analiza, digamos, con cierta profundidad, con cierto rigor, cómo analiza lo que le están ofreciendo y cómo se organiza para presionar cuando las cosas son de una manera, digamos, inadecuada. Tú que has estado en el mundo de la educación, que estás en el mundo de la educación, el otro día comentábamos en otro podcast que por qué no había un pacto de Estado entre los partidos para una ley educativa. Y Iván nos preguntaba, oye, ¿y si hubiera un pacto, tendríamos el modelo de educación que realmente necesita este país? Pues en gran medida no, porque los propios profesionales no ponen por escrito lo que sería el modelo o los modelos que ellos apostarían. Es decir, la sociedad civil en ese sentido es bastante pasiva. Yo quería en relación con este debate, indicar primero, para situarnos mejor, hacer un pequeño diagnóstico, ¿no? A mí me da la impresión, porque creo que estamos mezclando con demasiada facilidad el tema de la política y la forma en que la política se encarna en la acción política, que son los partidos políticos, y el tema del gobierno. Yo creo que deberían ser debates diferenciados. Yo, centrándome sobre todo en la primera parte, un partido político, como tú bien has dicho al principio, es básicamente una agrupación de ciudadanos, no en pos del gobierno, sino en pos de un proyecto, a partir de una definición de intereses, de prioridades y de sentires respecto a los grandes temas que se suscitan en una sociedad civil, ¿no? Yo tengo la sensación de que a ese respecto, vamos a ver, no ha habido muchas alternativas en las democracias de más recorrido, que son las europeas y la americana. No ha surgido una alternativa al partido político como gran aglutinador de el sentir político o las creencias o las ideologías políticas. Con lo cual estamos diciendo con esto, pues, hombre, que no es tan fácil, que debe ser bastante complicado hacerlo, ¿no? Si después de 250 años sigue el sistema instaurado, es porque no ha habido posibilidad de modificarlo de forma significativa, ¿no? En primer lugar. Con lo cual, la pregunta tiene casi su trampa incluida. Es decir, sabemos que no hay una alternativa viable
eficaz e inmediata, evidentemente. En primer lugar. En segundo lugar, también creo que lo que se ha convertido los partidos políticos, y en esto coincido tanto con Paco como con Enrique, de que adolecen de un cierto anquilosamiento. Es decir, que al final, más que más que conjuntos de personas que están preocupadas y generando propuestas en relación con diferentes aspectos de la vida pública y de la sociedad civil, pues más bien tienden a defender sus propios intereses, más que intereses en clave, si queremos, de poder, claves de beneficio, claves de ocupar más ámbitos, etcétera, etcétera, ¿no? Y en tercer lugar, creo que como consecuencia de las dos anteriores, sí que creo que ese malestar, eso crea un malestar entre la ciudadanía que favorece, si no se toman medidas al respecto, favorecen fenómenos como los que se han ido produciendo en Europa y en Estados Unidos en las últimas décadas, ¿no? Favorece fundamentalmente las reacciones populistas, ¿no? Pues veamos lo que sucede en Italia con el movimiento 5 estrellas, lo que sucede en Alemania con los movimientos neonazis, lo que sucede en Grecia con movimientos como Syriza, lo que sucede en Estados Unidos con Trump. Es decir, el elector cada vez se siente menos reflejado en el líder de la opción política, digamos, estándar, ortodoxa, clásica, y busca representación o reflejo en determinado tipo de postulados, que son de carácter claramente populista, ¿no? Y yo creo que esto es un gran peligro. Evidentemente, deberían tomarse medidas al respecto, que esto que es lo que estáis comentando, tanto Paco como tú, en términos de auditar o en términos de reflejar en clave económica que determinado tipo de propuestas son viables o son brindis al sol, pues que no nos engañen, ¿no? Y esto creo que obedece a que el binomio que se produce en toda sociedad entre partidos políticos, acción política, líderes políticos, cuadros políticos y ciudadanos, en vez de cursar en términos de ser representadores de esas opiniones, se invierte, y yo creo que eso es una perversión del sistema, se invierte de manera que es el político el que entiende como su fin, el fin de su acción política, el copar cada vez más e influir y condicionar cada vez más el mayor número de ámbitos ciudadanos que le garanticen el control, el manejo y, en cierta manera, el voto de todo ese conjunto. Y a mí esto me parece una perversión del sistema. Es decir, el sistema de partidos políticos nace con la intención de generar representatividad. No puedes tener a naciones de millones de personas pudiendo gobernar. Tiene que ser representados por determinado tipo de personas que son mayoritariamente aceptados y elegidos en sucesivas elecciones. Pero que la persona elegida, en vez de sentirse como representante de opciones políticas, se yerga en actuador, aglutinador de un poder que va a utilizar no para esa representación, sino para intereses particulares, partidistas, grupales o como queramos, me parece que es una perversión del sistema que da lugar a esa sensación de no estar representado. Y esto abre la puerta, evidentemente, a que aparezcan determinado tipo de personas que con cierta facilidad, y eso lo hemos visto en España con todo lo que sucede a partir de 2014, primero con el último gobierno de Zapatero, con la sentada en la Puerta del Sol, luego sucede con la presentación a las elecciones de Podemos, que en su primera tesitura consigue nada menos que 70 y pico diputados, con lo cual es muy fácil que, no sintiéndote representado, te veas abocado a
aglutinarte a posiciones, digamos, fáciles, ¿no? A posiciones que te dan la posibilidad de creer que las cosas son tan sencillas como se proponen, ¿no? Y yo creo que esto es responsabilidad fundamentalmente de la forma en que los políticos actúan y llevan a cabo su acción política en una dirección o en otra, ¿no? Yo quería mencionar esto, ¿no? Sí, es un problema que efectivamente hay en los sistemas democráticos actuales, que es cómo conectas las élites políticas con las bases, con la ciudadanía. Voy a dar un dato, yo creo que no lo tienen solucionado, pero es curioso el dato. En las primarias demócratas recientes, de las últimas elecciones de Estados Unidos, se estima que al final, en el proceso de primarias para elegir al candidato del Partido Demócrata que se iba a enfrentar a Donald Trump, que como todos sabemos fue Biden. Pero en el proceso de elecciones primarias se estima que votaron 35 millones de estadounidenses de los 75 millones que votaron a Biden. Es decir, en el proceso de primarias que eligió a Biden como candidato demócrata participó el 46% de todos los votantes que al final obtuvo. Comparemos esos datos con las primarias que dieron la candidatura a Pedro Sánchez en mayo del 2017 dentro del PSOE, donde votaron 155.000 afiliados, militantes, de los 190.000 inscritos. 155.000 es un 2% de los 7,5 millones de votantes que obtuvo después. Un 2%. Bueno, si nos vamos a Pablo Casado, en las primarias de abril 2019 votaron 66.000 afiliados de los 870.000 inscritos que ellos decían que tenían, lo cual representa 1,5% de los 4 millones y pico de votantes que obtuvieron. Comparemos eso, es decir, sencillamente, si Sánchez hubiera obtenido, le hubieran votado en las primarias un porcentaje de votantes similar al del 46% que le votaron a Biden, pues le habrían votado 3.400.000 españoles. Claro, eso significa una movilización y una conexión muy distinta. Ahora, disculpa, ¿en las primarias americanas votan afiliados o votan simplemente simpatizantes? No, puede votar, tú te inscribes. Hay diferentes regulaciones según los estados. Pero tú te inscribes y votas ahí. Lo que no puedes es inscribirte en el otro después. ¿Y en las españolas? Las españolas solamente votan los afiliados. Claro. Ahí se explica un poco también la diferencia. Claro. Quiero decir que entraríamos ahí en el modelo de partido. El modelo de partido americano de Estados Unidos es mucho menos endogámico, es mucho más abierto. El concepto afiliado de aquí es muy, muy restringido, muy cerrado. De alguna manera expulsa al ciudadano que le pueda interesar la política en España. O te afilias al partido o no tienes mucho más que hacer, votar y se acabó. Pero no solo eso, en Estados Unidos además no hay disciplina de voto en el Parlamento y aquí sí, o sea que es que... Claro, es que también se traduce en el tipo de Parlamento que hay. Luego, la famosa libertad de voto en el Parlamento, en el Congreso de Estados Unidos, tú te lees, por ejemplo, las memorias de Bernie Sanders o las memorias de Barack Obama, y te das cuenta que luego funciona una disciplina interna muy potente y de hecho ahora mismo Biden quiere sacar su programa económico y todos los republicanos como un solo, es decir, digamos absolutamente disciplinados, votan en contra. Y de los demócratas la mayoría y al final es decir, hay más disciplina de lo que parece, pero efectivamente hay una libertad de voto en los congresistas que no vemos aquí ni de broma, claro.
Es decir, tiene mucho que ver las listas abiertas y cerradas. También es verdad que cuando hablamos de democracia estamos hablando de una democracia que genere gobiernos que gobiernen. O sea, el modelo italiano se pone siempre como mal ejemplo. Un gobierno que gobierne requiere parlamentos donde sea posible gobernar, donde sea posible obtener el suficiente apoyo. Es decir, pero sí es verdad que los partidos, la estructura interna de los partidos, el tipo de ley electoral que se tiene, el tipo de financiación que financian los partidos. En España el 80% es subvención pública. En Estados Unidos, claro, todo es prácticamente dinero privado. Claro, es muchísimo más caro una carrera electoral. A Sanders, en el 2016, Bernie Sanders, por si no lo saben alguien que nos escuche, es el representante del ala izquierda del Partido Demócrata. Se presentó a las primarias en estas últimas compitiendo con Joe Biden, y en las anteriores también se presentó. Bueno, Sanders en sus memorias cuenta que pues obtuvo mediante donaciones online de 2,5 millones de personas a un promedio de $27 por cada una, pues prácticamente le financiaron su presupuesto, que fueron 232 millones de dólares. País inmenso. Bien. La suma de todo la financiación de los partidos españoles, a ver si lo encuentro entre mis notas, la suma de todo el dinero entre privado y público que recibieron en el 2015, según el Tribunal de Cuentas español, los 4 partidos, el PP, el PSOE, Ciudadanos y Podemos, de entonces, en 2015, en total recibieron 263 millones. En total. Subvenciones públicas más privadas. Los 4 principales partidos españoles recibieron en el año 2015 menos que Bernie Sanders, el candidato no millonario y, digamos, más pobre de la... Es decir, la competencia política en Estados Unidos da mucha más cancha a los ciudadanos, da mucho más libertad para elegir al que te parece, pero mucho más cara. Digamos, obliga a comprometerse a la ciudadanía, a la sociedad civil. Mientras que aquí, pues... también tendrán más facilidad para eliminar a un político cuando no cumpla las promesas. Bueno, no sé si tanta libertad. Lo pagan libertad. Los ciudadanos y los pagan los lobbies, las campañas, me imagino también. Claro. Que si entramos en la financiación de las campañas americanas... Pero es verdad que desde aquí se va a un modelo distinto. Se va a un modelo en el cual el ciudadano tiene muchas más posibilidades de participar, frente a un modelo europeo donde no existe tanto esa posibilidad. Y es que la pregunta ¿es que les interesa a los partidos políticos esa participación o no? ¿O solamente les interesa la de determinado tipo de personas, que son lógicamente los afiliados, que habrá sus facciones, sus sectores y tal, ¿no? Yo quisiera mencionar también, para sacarlo en el debate, algo que sí se salta un poco esta estructura cerrada de partidos políticos que se produce en Europa, que es el fenómeno Macron. Quisiera que comentáramos un poco esta realidad, porque yo creo que sí que abrió una puerta no populista, no basado en el populismo, en las promesas fáciles, golosas y que atrapan al ignorante, que dicho sea de paso es un porcentaje muy alto de la población electoral, y que en cambio consigue, desde un planteamiento que a mí me parece un planteamiento responsable y con intenciones de gobierno, consigue modificar sustancialmente este paisaje en el que estamos describiendo, ¿no? Sí, yo creo que si queremos plantear ahora mismo qué alternativas hay a un partido político, las alternativas serían o bien una figura popular, conocida, más o menos seria, pero que tiene gancho y que desde su situación
AORMA crea un movimiento, digamos, crea la organización que necesita para concurrir a unas elecciones. El fenómeno Macron responde a eso. También hay variantes más así de andar por casa, como el que tuvimos a punto de tener en España con el alcalde, con Jesús Gil, alcalde de Marbella. Bueno, pero digamos que ese es un modelo, alguien que tiene que ser conocido y valorado y que tiene ya un tirón y que atrae, eso por supuesto se tiene que dar en un momento en el que los partidos convencionales están de capa caída, y entonces atrae a toda una serie de personas con las que configura el movimiento que necesita para concurrir y después para gobernar. El otro modelo que a mí se me ocurre es el modelo de una organización de la sociedad civil que atrae a mucha gente y que en un momento determinado da el cambio. Es decir, el caso más cerca es el del independentismo catalán, la ANC o Òmnium, que, bueno, pues eran organizaciones, en principio, vamos a decir, entre comillas, culturales, muy abonadas al independentismo, que efectivamente en un momento determinado podrían constituirse en organización electoral, pero los dos modelos acaban siendo pseudopartidos. Acaban convirtiéndose en organizaciones muy parecidas a los partidos. Lo que pasa es que no con la trayectoria y la historia y, digamos, la endogamia, sobre todo en el caso del modelo Macron, pero tú, Carlos, lo has dicho antes, es difícil pensar en una alternativa a los partidos cuando en Alemania, Francia, Inglaterra, es decir, cuando en todos los países donde existen democracias asentadas estamos viendo los mismos partidos desde hace un montón de años. Y aparecen algunos nuevos, pues a veces cambiándole el nombre a algunos de los antiguos. Sí, yo lo que iba a decir es que a mí me parece que al final este tipo de movimientos tipo Macron o lo que hubo en Italia, o incluso, si quieres, hasta el nacimiento de Podemos, que empezó como un movimiento popular y de alguna manera antisistema, al final se acaban convirtiendo en partidos políticos, se estructuran como partidos políticos, con lo cual al final, digamos, yo llego a la conclusión de que nazcan como nazcan, es decir, una cosa es que sean de viejo cuño los partidos y otra cosa es que sean de nuevo cuño, pero al final llegamos al esquema de partidos políticos, se llamen como se llamen, ¿no? Agrupaciones políticas o lo que sea, ¿no? Yo creo que la alternativa no iría por ahí. Yo creo que los partidos políticos, se llamen como se llamen, de alguna manera, pues seguramente van a estar durante muchos años, ¿no? Por lo menos en los países democráticos. Yo creo que más bien la alternativa tendría que ir por otro lado, y yo apuntaría a dos direcciones. Por una parte, a asociaciones, digamos, del ámbito civil, que tú has empezado a insinuar algo en este sentido, pues, bueno, por no decir la prensa, que también tiene una importancia política importante, las redes sociales, los blogs, los think tanks, los grupos vecinales, el poder que tienen los ayuntamientos, comunidades autónomas, es decir, todo eso son agrupaciones políticas que de alguna manera también detentan un cierto poder político. Eso por un lado, digamos, y lógicamente la participación ciudadana en estos debería ser mucho mayor. Antes hablábamos de Estados Unidos, ¿no? Bueno, yo creo que habría que hablar mucho y a lo mejor daría para otro debate. Pero sí que es verdad, yo reconozco y tengo cierto trato con el mundo estadounidense, que la mentalización que tienen, la incorporación que tienen de los valores democráticos es muy profunda a todos los niveles. Y eso se nota en la política y se nota en cualquier otro ámbito. Digamos, y eso me parece que es algo a lo que habría que aspirar aquí en España y en Europa, ¿no? Pero luego yo diría, en otro sentido también, que habría que hablar también de que la transformación de estos partidos políticos o esta manera de hacer política tendría que ir también por trabajar de otra manera. Es decir, ahora mismo estamos viviendo un cierto enfrentamiento entre los partidos políticos por razones puramente electorales. Es decir, cada vez que un partido que está gobernando dice A, el partido de la oposición dice B sistemáticamente. Y eso crea además un desprestigio. La gente lo sabe, entonces ya pierde credibilidad a los partidos. ¿Por qué? Porque tú sabes que es que va a decir B, diga lo que diga el gobierno.
Y viceversa, cuando el otro está en el gobierno y el que está en el gobierno ahora mismo pasa a la oposición, pasa exactamente lo contrario. Entonces yo creo que lo que se echa en falta es un cambio en las maneras de trabajar. Por una parte, debería haber una mayor cooperación en temas fundamentales y de largo plazo. Estoy hablando de los temas típicos de la educación, de las pensiones, de la sanidad, etcétera, etcétera. Es decir, es otra manera de enfocar la política que tenga una visión más a largo plazo, que no esté pensando solamente en las próximas elecciones dentro de 4 años o dentro de 2 años, sino que está pensando más en el bien del país, ¿no? Ese es el tipo de cambio que yo creo que habría que hacer. Y por esas 2 líneas es por donde yo creo que tendría que ir las cosas. Sí, yo coincido contigo, Paco, en que si tuviéramos que pensar una alternativa a los partidos tal y como los conocemos, no para ahora mismo, yo apuntaría pensando en un largo plazo, en una activación de la sociedad civil, de la ciudadanía, porque como decía Carlos, o sea, si todo lo que esperamos de regeneración de la política tiene que venir de arriba, pues no cabe duda de que desde las estructuras de poder, digamos, por motivos confesables o inconfesables, están conformes con la situación. Yo creo que el cambio tiene que venir desde abajo y apuntaría más a por qué no se crean organizaciones que no aspiren a ganar elecciones, por lo menos a corto plazo. Nosotros estamos constituyendo una organización que se presentará a las elecciones dentro de 15 años, no ahora, ni dentro de 4 ni dentro de 8. Y en este tiempo queremos, preparar cuál deberían ser las alternativas profundas que esta sociedad requiere, debatirlas, extenderlas, darlas a conocer, ganar adeptos, y si realmente hay un enganche con la sociedad, se convence a buena parte de la sociedad, pues llegado un momento, pues lógicamente se tiene que traducir en unas elecciones y en un llegar al gobierno. Pero el planteamiento de organizaciones que solo tienen sentido en jugar a la política si es presentándose a unas elecciones y llegando al gobierno. Bueno, a lo mejor no tiene que hacerse en mucho tiempo y permite romper con uno de los grandes hándicaps que tienen los partidos políticos, que es el cortoplacismo. No haces a un partido pensar más allá de 4 años porque no sabes si va a gobernar. Y sin embargo a la ciudadanía le interesa. Yo creo que ese sería un enfoque. A ver, tú has hecho una afirmación que yo no lo tengo tan claro. Dices, la regeneración debe suceder desde abajo. Bueno, pues la lógica pues podría decir, efectivamente, esto debería ser así. Pero yo no lo veo tan claro, es decir, yo sí que, claro, no es tan fácil establecer alternativas o establecer opiniones divergentes sobre temas principales desde posiciones, llamémosle, de a pie, ¿vale? Porque claro, criticar es muy sencillo, además España somos especialistas en criticar. Yo creo que en España, como decía aquel, pues todo el mundo entiende que podría ser seleccionador nacional y podría ser también presidente de gobierno, ¿no? La realidad es muy distinta, ¿no? Yo establecería más sistemas entendiendo que la democracia es un bien y no un derecho y no una obligación y no un privilegio, sino entendiendo la democracia como un bien frente a sistemas de gobierno autocráticos, totalitarios, etcétera. Yo lo que me parecería importante es empezar a estructurar formas de mejorar la democracia. Es decir, desde esta idea de que la democracia es un bien, el buscar la mayor limpieza, la mayor potencia, la mayor intensidad, la mayor claridad del sistema político. Porque creo que el problema no está en el sistema, sino en la práctica que hay dentro de ese sistema, ¿no? Con lo cual, tanto más que movimientos ciudadanos que apelaran a convertirse en alternativa de gobierno y finalmente estructurándose como tales partidos políticos, bueno, pues ahí tenemos la discusión que en su momento se produce
desde Podemos llamando casta a los partidos políticos tradicionales, cuando a la vuelta de la esquina pues parece que ellos formaban parte también un poco de ese sistema de castas. Yo buscaría y daría vueltas, porque no creo que sea un debate ni fácil ni inmediato, para buscar sistemas que le den calidad, le den intensidad y sobre todo limpien el sistema democrático. Y para mí el sistema judicial, por tanto la judicialización de la política, no debe ser el sistema. No debe ser el sistema porque, primero, se llenan los juzgados de demandas de todo tipo y no creo que se trate de buscar culpables y responsables. Se trata de limpiar un sistema. Por ahí irían los tiros, es decir, a lo mejor crear plataformas, prensa, medios, lo que fuera, que pusieran más en evidencia los excesos y los defectos, los abusos y una cierta desfachatez de muchos políticos. Yo creo que es un mal generalizado, que utilizan la política en un sentido pervertido de no representar al ciudadano, sino sacar beneficio particular de esa posición, ¿no? Bueno, yo mi experiencia en la política, yo no diría que es general ese perfil de político que va a sacar beneficio propio y tal. No. Yo he trabajado de cerca con varios ministros, con varias personas que luego lo fueron, y he visto gente, pues unos cuantos, que yo creo que muy honestamente realmente pretendían mejorar este país. Otra cosa es, bueno, luego con el tiempo evidentemente yo creo que la calidad de los políticos se ha ido deteriorando. En general también la actitud de la ciudadanía hacia la política pues ha cambiado. Mi experiencia política directa pues empezó al poquito la transición, y evidentemente en aquella época meterte en un partido era algo que hablaba muy bien de uno, y sin embargo ahora metes en un partido, pues uno dice, bueno, ¿este qué quiere trepar? Es decir, que ha habido también una percepción de la ciudadanía hacia la política como que aquello es un fango absoluto. Y claro, pues efectivamente se va deteriorando el nivel de la política, está claro. Pero en cualquier caso, yo creo que sí me reafirmo en ese concepto, es decir, la regeneración de la política es algo que o asume la ciudadanía. Seamos claros, al principio son sectores pequeños de la ciudadanía y cada vez, si todo fuera adecuadamente, serían cada vez más amplios. O asume la ciudadanía, es decir, estamos hartos y queremos otra cosa. Yo una de las... En fin, aprovecho para hacer un poquito de propaganda, pues doy clases de política en la Academia de Arte y Ciencia. Bueno, pues uno de los ejercicios que le hago a mis alumnos es decir, oye, supongamos que los que estamos aquí queremos hacer un partido para hacer las cosas bien, como querríamos que fuera, de 10. ¿Cómo haríamos? Y empezamos a pensar cómo habría que hacer. Bueno, te acabas dando cuenta de que después hay muchas de las peleas internas y muchas de las cosas que se producen, pues que se producirían también, claro. Es decir, yo creo que la política también está muy mitificada en el mal sentido, y por supuesto con muchísima razón en muchos casos, pero en cualquier caso yo creo que, como dice Iván cuando empieza cada programa de este podcast naciente, o te ocupas de la política o la política se ocupará de ti. Es decir, o los que de verdad se ocupen se van a ocupar de ti. Claro. Yo me sigo en mi divergencia, Manolo, con toda la amistad del mundo. Yo creo que hemos tenido en España ejemplos concretos y no creo que sea el único país. Creo que ha habido movimientos importantes en el resto de Europa, en algunos países,
de quejas palmarias, multitudinarias, sucesivas de la ciudadanía, expresando su malestar con el estado de la situación, suficientes como para que si realmente los gobernantes, de partido que fuera, se tomaran realmente en serio la importancia de la calidad democrática, hubieran podido crear mecanismos que facilitaran la recuperación de una cierta credibilidad en el mundo de la política, en el mundo de la acción política. Yo sigo insistiendo en que lo que está pasando y el deterioro y por tanto el nacimiento del populismo es por la actitud de los partidos gobernantes o con opción de gobierno de desoír sistemáticamente este tipo de expresiones que, insisto, que son importantes y multitudinarias. Los responsables de este populismo naciente y creciente son los propios partidos políticos que no toman nota de que no se puede hacer política de las formas en las que se hace, que son, como decía Paco, maniqueas, que son electoralistas, que son casi siempre dándote la información sesgada y conforme a sus intereses, etcétera. Yo cuando hablaba de la perversión del sistema no me refería a políticos corruptos que hacen uso personal en busca de un beneficio económico. Hablo de un sistema donde el elector, supuestamente el ciudadano libre, se ve luego por la acción del gobierno correspondiente atrapado en una determinada forma de hacer política. Esto es como un poco peronismo, ¿no? Esto es un poco un sistema populista. Esto es el deterioro claro de un bien llamado democracia. Y pues que tomen nota los que tienen que tomarlo y esperar a que la ciudadanía resuelva esta cuestión, a mí me parece... No. Yo te entiendo lo que quieres decir, que eso es responsabilidad del ciudadano. Pero también es verdad que esto debería haberse resuelto, y no estamos hablando de una cosa de hace una década, estamos hablando de un deterioro que viene sucediéndose en varias de ellas, donde los políticos no toman nota de esta realidad y no hacen caso omiso de esto, y esto está llevando a una situación de decadencia manifiesta, de deterioro manifiesto, ¿no? No, vamos a ver. Yo estoy de acuerdo contigo en que los políticos, la clase política que ha gobernado este país o que ha tenido un cierto protagonismo, tienen la responsabilidad de que la situación política se haya ido deteriorando. Tienen la responsabilidad. Pero también tienen la responsabilidad los ciudadanos. Es decir, cada cual tiene su cuota de responsabilidad. Los ciudadanos son adultos y votan y son personas a las que no les tienen que dar, es decir, que tienen algo que decir, que tienen que actuar. Imaginemos que de repente, por la varita mágica, mañana tuviéramos elecciones a la americana. Con primarias a la americana. Vamos a dejar el tema financiero. ¿Realmente un 46% de los españoles participarían en esas primarias? Para nada me lo creo. Es decir, y el problema es que la democracia como proceso en evolución, y eso es un aspecto importante que no hemos tocado, no es algo que esté consolidado, como proceso en evolución, la única dirección que tiene que tener para ir ganando en calidad, aparte de toda una serie de teclas que hay que tocar y que pueden ser objeto de otro podcast, teclas concretas, pero una desde luego es una mayor activación y uso de su responsabilidad por parte de la ciudadanía. Es una de las teclas claves. De todas maneras, hablar de la participación en Estados Unidos, pero luego en las elecciones el índice de abstención es muchísimo más grande que el de este país. Entonces ahí hay una especie de contradicción. Y además los índices de abstención van creciendo en todos los países. Eso significa que ya directamente que la gente no se cree el sistema. O como dice Carlos,
se crea una opción populista o totalitaria y aprovecha el sistema para luego hacer lo que se ha hecho otras veces, descargarse el sistema desde el propio sistema, es decir, llegar un gobierno que cambia las leyes y se puede autoelegir de presidente indefinidamente, ese tipo de historias. Entonces, esa participación que tanto loas en las primarias en Estados Unidos, a mí no me dice nada luego viendo los índices de la abstención. No sé si llega a votar la mitad de la gente, si es que vota. No, votan menos que en España, pero en las últimas elecciones ha habido un 60 y tantos %. Sí, pero eso, o sea, que 4 de cada 10 personas no se creen la historia, vamos, directamente, o le da igual. Sí, sí. Evidentemente hay una porción de la población de Estados Unidos que pasa de la política, de las elecciones y, en fin. Pero aquí igual, yo creo, ¿no? Aquí, sí, claro. Y aquí cuando la gente va a votar es más que nada pues decirle al compañero de café, te jodes que hemos ganado nosotros. O sea, no por otra cosa. Es el modelo Madrid-Atleti Sí. o Barça-Madrid, ¿no? Sí, Para sí, joder sí. al vecino un poco. Claro. No, pero yo estoy de acuerdo en lo que se planteaba antes de que la consecuencia de ese mal uso de la política está siendo la subida de partidos populistas que tú comentabas antes, Carlos. Creo que eso es un peligro realmente para la democracia. Aunque también es verdad que todos esos partidos luego de alguna manera el sistema los engulle y se vuelven a convertir finalmente en partidos más o menos convencionales. En la mayor parte de los casos. Retomando a la pregunta con la que empezábamos Uh-huh. el programa de hoy, si sería posible una democracia sin partidos políticos como los entendemos ahora, pregunto para cerrar, ¿cabría en este sistema electoral reinventar el concepto de partido por no deshacernos de él, sino reinventarlo, o habría que reinventar el sistema propiamente dicho? No, yo creo que la democracia como sistema político de elección de tus élites gobernantes, yo creo que es un buen sistema, es un gran invento y no habría que perderlo. Hoy por hoy no sería un paso atrás. Otra cosa es que esa democracia se puede organizar de muchas maneras. Los partidos hoy por hoy yo creo que son bastante insustituibles. Otra cosa es que se puedan flexibilizar, se puedan cambiar. Ya hemos puesto el ejemplo de los partidos americanos, es muy diferente. Ahora, pensando a largo plazo, ¿es posible una democracia con partidos mucho más difusos, mucho más difuminados? Yo creo que sí. Y que sería la evolución positiva que debería tener una sociedad políticamente responsable, activa y que fuera, digamos, creciendo en madurez política. O sea, estás contestándome, en lugar de cambiar los partidos o el sistema, cambiar la sociedad, que se dice pronto. Sí, ¿no? sí. Sí. Buena meta. Sí. ¿Alguien tiene algo más que comentar? ¿No? No, yo creo que la cosa va de cambiar la manera en que trabajan los partidos políticos, además de cambiar la sociedad, ¿no? Creo que por ahí deberían ir las cosas. Pues un programa más de otras políticas. Muchas gracias, Enrique. Gracias. Gracias, Paco. Gracias, Manolo. Y gracias, Carlos. Gracias. Y a ti que nos escuchas, nos vemos en otraspoliticas.com y nos escuchamos en iVoox o en Spotify. Suscríbete, deja tus comentarios, déjanos preguntas y ayúdanos compartiéndolo en tus redes sociales. Muchas gracias. Hasta la próxima.